Queridos amigos de Telecaribe, hoy como siempre en 8 minutos un gran invitado. En esta ocasión tenemos un dirigente político, conocido, reconocido y querido seguramente por buena parte de la población. Se trata de Américo Martín. Américo, bienvenido a Telecaribe, que además también es tu casa desde hoy. Muchas gracias. Desde antes, pues ya has venido. Desde antes, yo estuve antes en Telecaribe, es. pero muchísimas gracias. Además, este formato me parece estupendo. ¿Viste? Que Dios sabe lo que hace y protege a los inocentes. Mira, Américo, vamos a evaluar desde tu perspectiva de veteranísimo dirigente político la situación del país actual. Hemos pasado por un sinfín de cosas desde el 98 hasta el presente. Altas para el presidente, bajas para el presidente y algunas que pueden estar allí, digamos, en el promedio. ¿Cómo lo ves tú al sol de hoy? Bueno, como lo ven las consultoras, todas ellas en conjunto, es una caída sistemática del presidente de la República, a veces qué se debe pronunciada eso, Américo? y luego, es decir, con altas y bajas dentro de una caída. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a la incapacidad que ha tenido el esquema planteado por el presidente de la República de resolver los problemas, a lo cual se añade ese estilo pugnaz que ha hecho imposible la colaboración entre distintos sectores sociales con su obra de gobierno. Hay que advertir que al principio, con la derrota, digámoslo así, de AD y COPEI como partidos fundamentales de la sociedad, el presidente de la República concitó la emoción inmensa de todos los venezolanos y la ha venido perdiendo según tú adviertes. ¿A qué atribuyes tú, aparte de lo que ya has dicho, a qué fenómeno especialmente le atribuyes tú esa caída del presidente de la República luego de haber levantado las esperanzas y emociones de toda una sociedad? Mira, el planteamiento del presidente Chávez justamente para enfrentar la lenta caída que desde 1980 venían sufriendo los partidos de la democracia, fue un planteamiento de retornar al contacto directo con el pueblo y hacer una economía que satisfaga, que respondiera a las urgentes necesidades del país. Hay que tomar en cuenta No lo esto. hizo. Hay que tomar en cuenta esto. Hasta 1980, Venezuela era el país con más alto ingreso per cápita de toda América y así había venido siendo desde los tiempos de Medina, es decir, durante 40 o más años. En el populismo y asistencialismo instaurado por AD y COPEI, de algún modo también vio sufrir su propia caída con la caída de los precios internacionales del petróleo a raíz precisamente del final de la década de los 80. También hubo alzas del petróleo Sí, cómo durante no. el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sí, pero cómo no. el factor petróleo es determinante para quienes arruinan el resto de la economía. Pero hasta Casi ahora dependemos solamente del nunca se petróleo. había visto un enfoque donde se destruyeran las fuerzas propias de la economía para depender del poder de compra con una moneda, con un bolívar sobrevaluado, como lo está haciendo el presidente. Las importaciones han batido todos los récords. El año pasado fueron 45 mil millones de dólares en el 2006. Eso no tiene nombre y eso solo podía sostenerse por una coyuntura que no depende de la habilidad o no del gobierno de Venezuela, que es los precios del petróleo, impulsados sobre todo por la expansión aceleradísima de la economía china y de la economía de la India. Que además ese fenómeno se imbrica con lo que ha sido la política exterior del presidente Chávez, que para muchos de ustedes ha sido sumamente errática, y esa peleadera con Colombia, con Chile, con Estados Unidos, con España, le enreda el juego, para decirlo en términos coloquiales. Aparte de que el fenómeno interno ya casi que es incontrolable, el desabastecimiento, la inseguridad, la violencia, ¿cómo se pueden conjugar tantas cosas negativas a un tiempo? Bueno, tú lo dices bien, has hecho un sumario rápidamente de las calamidades que están abrumando al venezolano de la calle, común, chavista o no chavista, porque una de las efectos que ha provocado esta política es reunir a los venezolanos más allá de fronteras políticas contra un gobierno que los excluye y que además es determinante del deterioro acelerado de sus condiciones de vida. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto lo que hay más allá del temperamento pugnaz y curioso del presidente de la República, más allá de eso, hay una opción. El presidente de la República planteó una opción, una alternativa. Él no buscaba la unidad ni la integración con criterios de economía de América Latina, sino buscaba la unidad política. Revolucionaria contra Estados Unidos y contra los aliados de Estados Unidos, en este caso Colombia. Por eso ha llegado al exabrupto de plantear una fuerza militar multilateral con los países del ALBA, dentro de los cuales está Dominica. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene Dominica? 16.000, 12.000, algo así. 70.000. Es lo que tiene. 750 kilómetros cuadrados, 70.000. No tiene nada que aportar desde el punto de vista militar y sí desde el punto de vista de consumir. Claro. Ahora, el punto está en esto. El presidente plantea ese esquema que lo aísla interna y externamente. ¿Y eso internamente
porque ninguna madre, ningún padre responsable va a aceptar una política que lleve a sus hijos a destrozarse en una guerra con un país hermano como Colombia. Claro. Y externamente por lo mismo. Además, todos los países tratan de buscar... Por millones que se han mezclado con los venezolanos y somos la misma cosa. Pero aparte de esa relación venezolano-colombiano, está el hecho de que ese es un país que es nuestro segundo socio comercial. Pero claro. ¿Cómo tú vas a pelear con tus dos principales socios comerciales? Eso no tiene, eso es descabellado, pero solo se explica porque es una estrategia que ha fracasado. Y en esa estrategia incluso, por ejemplo, desde la perspectiva del armamentismo o de la creación de una fuerza multilateral en la región suramericana, los propios aliados del presidente no se han mostrado favorables a la idea. Bueno, se han hecho más o menos los suizos, para decirlo en términos colombianos. Pero aquí también influye las características del presidente Chávez. El presidente Chávez anuncia y compromete a los 5 países del ALBA, incluyendo a Dominica, a una guerra, a formar un ejército multilateral sin consultarles, sino que lo dice en un programa de televisión. Eso es bien interesante lo que acabas de decir. Entonces, ¿se puede creer entonces que la idea del presidente de la República es una nueva idea, un neoimperialismo ahora en Sudamérica? Sí, pero es una política neoimperial. Pero también es un nuevo fracaso, porque Cuba no se va a integrar a eso. Cuba tiene un gobierno que ha fracasado, es verdad, pero Cuba tiene desde hace mucho tiempo un trabajo realizando de acercamiento con Colombia, buscando un respiro, y le ha servido a Colombia para mediar con las guerrillas del ELN, y lo ha hecho sin protagonismo. Fidel Castro, que siempre fue protagonista, bueno, ahora no puede serlo por su enfermedad. ¿Y sin cineastas ni nada? Bueno, nada de eso, de aparecer en el centro y hablando más que los factores que están enfrentados. Todo eso es patentado por el presidente Chávez. El concepto de mediación del presidente Chávez no lo comparte nadie. Pero déjame responderte a lo que tú decías. Eso va a fracasar porque Nicaragua es el único interesado en una acción bélica con Colombia para tratar de utilizar... Las Islas San Andrés. El archipiélago de San Andrés, él quedó muy descontento con la decisión de La Haya, el único interesado. Pero mira, Bolivia está abrumado con sus propios problemas y no quiere peleas con Colombia. Ellos son socios en la corporación, en la Comunidad Andina de Naciones, en la CAN. No quiere peleas. Ataca retóricamente a Estados Unidos, pero con Colombia nada. Sin que eso llegue a mayores. Bueno, igual ocurre con Ecuador, que no es del ALBA, tiene problemas con Colombia, pero quiere tener relaciones con Colombia y ya se ha desmarcado. Nuestra sociedad, como las del resto del mundo, necesita una solución de continuidad. ¿Cómo ve Américo Martí la perspectiva venezolana a partir de este mes de enero y de cara a las elecciones regionales, alcaldes y gobernadores? Bueno, mira, el barco de esta política se está hundiendo. El sol le está pegando muy duro en la espalda al presidente Chávez. Ya lleva gobernando mucho tiempo. El presidente Chávez en el 2012 pasa a la historia porque el pueblo de Venezuela rechazó la reelección, pero más que eso, porque la popularidad del presidente Chávez se ha desmoronado. Y eso es comprensible. Se nos han quedado como 1000 temas por fuera, pero el tiempo se nos agota. Bueno, te queremos mucho, te respetamos mucho y estamos a la espera de que vuelvas por aquí. Comprometido. Y a ustedes, queridos amigos de Telecaribe, como siempre, un inmenso abrazo. No se despeguen de su pantalla. ¡Oh, pelado!